Diogneto o Diognetus era el instructor de pintura o de dibujo para Marco Aurelio. Sabemos que Marco Aurelio tenía distintos instructores para distintos áreas de estudio, diferentes maestros, porque éste recibía una instrucción o una educación privada. De la misma manera como Diogneto era el instructor de pintura para Marco Aurelio también tenía un instructor para la música. De Marco Aurelio dice que aprendió, y cito, "From Diognetus, to avoid empty enthusiasms, to disbelieve all that is talked by miracle mongers and quacks about incantations, exorcisms of demons, and the like, not to hold quail fights or be excited by such sports, to tolerate plain speaking, to have an affinity for philosophy, and to attend the lectures first of Bacchaeus, then of Tandasis, and Martianus, to write essays from a young age, to love the camp bed, the hide blanket, and all else involved in the Greek training." En esta primera parte, Marco Aurelio nos habla de evadir o evitar entusiasmos vacíos, empty enthusiasms. Cuando hablamos de entusiasmos vacíos, nos referimos a pasiones o intereses, a lo mejor se podría decir, que simplemente no tienen ningún tipo de sustancia o de profundidad, que son intereses triviales, que de cierta manera podríamos conectarlo con lo que aprendimos en el último capítulo de sus meditaciones, que hablábamos de algo similar, hablábamos de pasiones o de fanatismo de deportes, deportivos, etc. Y aquí es algo similar, pero entusiasmos vacíos también son cosas que a lo mejor no te van a traer nada a la vida. Son entusiasmos que vuelvo y sigo pensando, me sigue viniendo a la mente una conexión con lo anterior, porque de la misma manera, así como con los deportes, son cosas triviales que en ocasiones sin darnos cuenta nos traen más mal que bien, esos fanatismos a ciegas, porque es que yo no lo veo como que el deporte en sí es malo, claro que no, o sea, es obvio. Lo que es malo es cómo eso sin darnos cuenta se riega, cómo esos fanatismos y esos entusiasmos vacíos se riegan a otras partes de nuestra vida. Por lo general, yo pienso que las cosas en la vida no son aisladas, como que es bien raro, y yo, por lo menos en mi propia reflexión, es bien raro que algo pase solamente en esta área de mi vida y que no pase en ninguna otra área. Por lo general, si está pasando en esta área de mi vida, está pasando en cualquier otra área también. Y yo creo que esas son las cosas que uno tiene que estar pendiente. Después Marco Aurelio nos dice que evitemos cualquier creencia en esta gente que proclama hacer milagros, en gente que proclama o que dice poder hacer incantations, como que algún tipo de magia, pseudociencia, que pueden echar fuera demonios y demás. Esto simplemente es evitar desde mi punto de vista, evitar una creencia irracional en cosas sobrenaturales. Porque nosotros podemos estar seguros que en el 99.9% de las ocasiones todas las cosas se pueden explicar por un método puramente natural. Si usted escuchó un ruido en la noche y usted dice, pero es que es imposible que haya sido alguien porque yo estoy solo, aquí no hay nadie, no hay viento, lo que sea, puede que haya sido... Oye, y esto suena loco, es mi área de estudio que puedo hablar un poco de eso. Puede ser algún fenómeno electromagnético, puede ser el mismo viento, puede ser alguna vibración que a lo mejor ante tus sentidos tú no lo sentiste, pero pudo haber sido receptible, si eso es una palabra, estoy casi seguro que no es una palabra, pero puede haber sido recibido por algún otro objeto en tu casa y eso provocó un ruido o provocó un evento que no es normal, pero que en realidad es explicado por métodos bien naturales y bien materiales. Así que el 99% de las cosas extrañas que pasan en la vida se pueden explicar por métodos completamente racionales, completamente naturales. Y lo que Marco Aurelio nos dice aquí es que evitemos en la mayoría de las ocasiones, o sea, básicamente para propósitos de no hablar de números, evita siempre acercarte a gente que dice tener poderes sobrenaturales y que dice tener remedios falsos de que mira, tengo esta carta, mira, tengo esta piedra, tengo esto, tengo lo otro. Simplemente evita todo lo que
es como si fuese magia, como si fuese pseudociencia, cosas que no tienen ningún tipo de evidencia o razón empírica, cosas que simplemente rechazan a la razón, cosas que son puramente supersticiosas, que no tienen ningún tipo de evidencia a favor. Porque el problema con estas cosas, además de que el 99.9% de ellas son falsas, el problema de esto es que cuando una persona normal como nosotros se presta para considerar estas cosas, en la mayoría de las ocasiones lo que le están haciendo a la gente es que te las están estafando, porque por lo general la gente no hace esto de gratis, la gente cobra. La gente te dice, mira, por $5 o por 10 o por 15, por la cantidad que sea, yo te leo, te hago este truco, te leo las manos, te leo esta carta y te voy a decir tu futuro. No, Marco Aurelio nos dice que no caigamos en esa cogida de bobo. Yo pensaba que esto era algo moderno, claramente no lo es. Hace 2000 años todavía esto estaba pasando, así que volvemos a lo mismo de que hemos hablado en los otros capítulos. Estos problemas no son nada nuevo aparentemente en la vida humana. El otro punto que habla Marco Aurelio es hasta interesante para mí porque me da risa y es curioso porque él dice, ¿verdad? Esta es la parte que él dice, not to hold quail fights or be excited by such sports. Marco Aurelio estaba hablando en el contexto de que en la antigua Roma, cuando él, pues en su vida, el deporte principal de estas batallas o peleas era pues estas batallas bien populares entre los gladiadores. Entre gladiadores o entre simplemente hombres que peleaban por entretenimiento. Marco Aurelio nos llama la atención de que evitemos sacar algún tipo de placer de estas peleas violentas y arbitrarias porque según Marco Aurelio nosotros deberíamos concentrarnos en todo lo demás que es más profundo y que trae más significado y más importancia a nuestra vida, o otras maneras de entretenimiento que sean más profundas que simplemente algo tan trivial que no nos trae absolutamente nada. Y por una parte yo puedo entender a Marco Aurelio y decir como que como que te sigo, tú sabes, te entiendo, estoy de acuerdo, pero por otra parte como que a lo mejor esta es mi ignorancia, ¿verdad? Yo no pretendo pensar mejor que Marco Aurelio, pero yo lo que pienso es como que yo tampoco le veo algo tan negativo a uno tener esta forma de entretenimiento en el mundo moderno, ver peleas de UFC, ver peleas de MMA, de boxeo. No sé, es algo que si tienen algo que decirle, algo que pensar, un pensamiento o algo así, déjenmelo en la caja de los comentarios, déjenme saber qué piensan, pero como que lo entiendo. Obviamente en el tiempo y espacio en que Marco Aurelio está escribiendo, esto era como que la noticia del día, era el deporte del día, el entretenimiento del día, era lo del momento y era todo. Entonces, obviamente yo me puedo imaginar que en el tiempo y espacio en donde se está escribiendo esto, la gente estaba envuelta en esto. Hoy día no es tanto así. Así que por eso es que, ¿verdad? Hay que coger las cosas en su contexto. Pero, yo creo que algo que podemos sacar de aquí es que debemos tener todo en un balance, como hemos aprendido hasta ahora. Lo otro que dice Marco Aurelio en esta traducción que yo tengo en inglés es que to tolerate plain speaking, y a lo que él se refiere, y por lo menos los historiadores y las descripciones que yo he leído de esto, es que él se refiere a agradecer, abrazar o simplemente apreciar el que te hablen honestamente. Muchas veces en el barrio o muchas veces en la calle te dicen, mira, te voy a hablar claro, o hoy día, mira, vamos a hablar real, o mira, sin pelos en la lengua, dicen algunos, o simplemente te dicen las cosas como son. Simplemente no le dan mucha vuelta al asunto y te dicen lo que te tienen que decir sin pensar mucho en si te va a hacer sentir mal, si te va a ofender, Muchas veces eso es lo que nosotros necesitamos, que alguien nos hable claro sin pintar mucho la cosa. Porque en ocasiones pintar las cosas de una manera más linda o construir las oraciones de una manera que se escuchen más lindas, en ocasiones, no siempre, en ocasiones lo que hace es que le quita profundidad a lo que tú estás tratando de decir. Y aquí Marco Aurelio está diciendo que básicamente tolera que en ocasiones te hablen así, rajatabla, como dicen en Puerto Rico. Tolera que en ocasiones te digan lo que te tienen que decir.
porque entonces tienes que apreciar que te están siendo honestos y que no están siendo falsos en tu cara, que no te están siendo falsos de frente. Lo próximo que dice Marco Aurelio es interesante también, no tanto por lo que hay, sino por lo que no hay. Él dice que tenga una afinidad por la filosofía. En el caso de sus meditaciones, él dice que él básicamente como que tiene que ir a las clases o a los lectures, ¿verdad? A las charlas de Buceius, Tandasis y Marchianus. Al día de hoy, en la información que yo he encontrado en mis lecturas e investigaciones, nadie sabe o nadie tiene ningún tipo de información sobre quiénes exactamente son o sobre los trabajos de estos tres filósofos. Probablemente era gente que era eminente en ese tiempo y se perdieron en la historia, pero al día de hoy no sabemos quiénes exactamente son y ni tenemos trabajos de ellos, de filosofía ni nada. Así que probablemente era gente que era bien conocida en ese tiempo, porque si Marco Aurelio le escribía en su privacidad, pues era gente. Pero no sabemos quiénes eran. Sin embargo, sacamos la idea de que simplemente tengamos una afinidad por la filosofía. Algo aquí que yo pienso, y es algo que yo siempre le he dado cabeza, por decirlo así, lo he pensado mucho en mi privacidad, es que cuando yo estaba creciendo, nosotros teníamos de niños esta idea de que la filosofía era mucho palabreo para decir algo que en realidad es simple, como que sobrecomplicaban algo que en realidad es bien sencillo. Y la realidad es que, como dicen por ahí, hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Hay gente definitivamente así. Pero la filosofía es algo que todo el mundo, no importa tu área, si tú eres un artista, si tú eres un científico, si tú eres un ingeniero, si tú eres un economista, si eres un músico, si eres un deportista, la filosofía es algo que todo el mundo debería adentrarse en ella, porque simplemente te pone a pensar, y pensar es bueno. El que quiera evitar que tú pienses, pues ya tú sabes que está yendo por un camino como que medio extraño, por decir lo mínimo. Y leer textos de filosofía simplemente te ponen a pensar sobre aspectos importantes que nos aplican a todos. Esto es como la filosofía, como la política, perdón. La política es algo que sí tiende a ser bien divisorio. Sí, es algo que incomoda porque hay veces que tú no vas a estar de acuerdo con gente que tú amas y eso es algo que incomoda mucho, pero es algo que es necesario para todo el mundo porque nos afecta a todos y si tú quieres tener una conversación razonable e inteligente sobre ciertos temas, pues tú tienes que educarte en esos temas y más nosotros como hombres que tenemos que entonces decir, ok, si nosotros algún día queremos liderar una familia, pues esto es algo que tenemos que tomar en serio porque ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu familia en general te va a respetar si tú no sabes nada. Esto se conecta con los últimos 2 puntos que Marco Aurelio escribe en este capítulo, que él dice escribir ensayos desde niño o desde una edad temprana. ¿Qué pasa? Esto de la importancia de escribir ensayos, que confieso que hace tiempo que no le doy tanta dedicación a escribir un ensayo como lo hice en un tiempo, pero en mis primeros años de la universidad yo entendí la profundidad y la importancia de lo que era escribir un ensayo, porque escribir un ensayo literalmente es pensar, y esto suena bien redundante, es como que, diablo, Orlando, ¿sabes? Wow, descubriste América, lo que sea. No, me refiero a que de la manera en como tú tienes que estructurar tus ideas para que tú te entiendas, es bien difícil. O sea, uno se cree que es escribo 3 párrafos, 4 párrafos en 3 páginas, 4 páginas y ya se acabó. Negativo, gente. No, ojalá fuese así de fácil. Historia larga corta, yo recuerdo en una de mis primeras clases de inglés en la universidad, escribiendo unos ensayos, yo le dediqué mucho tiempo a ese primer ensayo y el profesor me lo dio básicamente lleno de tinta roja. Todo esto está mal, yo no sé a lo que tú te refieres. Y él me decía, mira, yo no te entiendo. Cuando yo volví a leer ese ensayo como que con una cabeza fría, ¿verdad? Después del enojo de que diantre, este señor básicamente me tengo todo malo, tengo que volverle a escribir todo. Cuando yo lo volví a leer todo, yo, espérate, es verdad lo que él dice. Ni yo me entendía lo que yo había escrito. Cuando tú empiezas a escribir ensayos, es como en el mundo moderno, ¿verdad? Hoy día, escribir saber programar en computadora, en Python o en C++, C++ o en MATLAB si eres ingeniero. Yo creo que fue Steve Jobs el que dijo que todo el mundo debería aprender a programar porque you learn how to think.
tú aprendes a pensar. Y desde el punto de vista de Marco Aurelio, en su contexto en tiempo y espacio, el equivalente en ese momento y ahora todavía es escribir ensayo. Y la gente lo ve como algo simplemente tedioso, algo que no es necesario en la vida. Yo creo que todo hombre debería simplemente, cuando tiene algo en la mente, tiene un problema, tiene lo que sea, escribir un ensayo sobre eso. No, yo sé que no es un consejo muy atractivo, pero es algo que yo estoy tratando de practicar ahora mismo. Porque hasta Jordan Peterson es alguien que está montando hasta una compañía de enseñarle enseñarle a la gente cómo escribir ensayos, y los que saben, enseñarlos a optimizar sus ensayos y optimizar cómo escriben. ¿Por qué? Porque al final del día esto mejora tus habilidades de comunicación. Y si tú te sabes comunicar, tú puedes hacer básicamente lo que tú quieras. El ejemplo más negativo que me llega a la mente es Hitler. Oye, la gente que vivía en la antigua, iba a decir la antigua Alemania, pero no es tan antigua, hace 100 y pico de años atrás. La gente que vivía en Alemania en los tiempos nazis no era bruta. La gente que vivía en Alemania en esos tiempos no era que no sabían razonar, no era que no eran inteligentes, no era que no tenían emociones. Oye, vamos a verlo desde el punto de vista de Hitler. Hitler era, y a mi mejor entender, todos los historiadores están de acuerdo con esto, Hitler era uno de los mejores oradores y de los mejores comunicadores que hemos tenido en la historia humana. Una pena que haya sido tan horrible. Pero imagínate si Hitler era tan bueno con sus palabras, tan bueno comunicándose, que pudo convencer a toda una nación a que hiciera lo que básicamente a él le diera la gana. Matar a gente, hazlo. ¿Cómo uno puede lograr ese tipo de comunicación? Yo no tengo esas habilidades, no tengo ni idea ni cómo comenzar a explicar algo así, pero ese es el poder de la comunicación. Y yo creo que eso es una de las ideas más importantes de esta meditación, de que dice Marco Aurelio, de aprender a escribir ensayos desde una edad temprana, para que lo puedas perfeccionar. Y por último, él menciona en este texto de que aprender a amar la cama de la caseta, la sábana y todo lo que tiene que ver con el entrenamiento griego. Aquí él está hablando de la simplicidad, de la disciplina física y de todas esas virtudes que simplemente te requieren que tú aguantes esa presión y esa disciplina de tú cuidarte a ti mismo, y de que al final del día, no importa cuán grande sea tu posición en el gobierno, en la vida, en la sociedad, tú sigues siendo un ser humano, tú sigues siendo un hombre que al final del día, si tienes que trabajar con tus manos, trabajas con tus manos. Si tienes que dormir en el piso, duerme en el piso. Tú no eres alguien que va por encima de nadie en ese sentido de valor. A lo mejor tu trabajo en la sociedad sí va por encima que a lo mejor otros trabajos, bajo el contexto de que, por ejemplo, si yo necesito alguien que me opere de corazón abierto, no necesito un ingeniero. El ingeniero no vale nada para mí en ese momento, lo que vale es el doctor que me pueda ayudar. Sí, depende del contexto y de la necesidad. Hay gente que va por encima de otro, pero en cuestión de valor de la vida humana, no puedes creerte ni tú mismo que vas por encima de nadie. Así que yo creo que esto fue lo que yo aprendí de estas meditaciones de Marco Aurelio. En mi libreta yo escribí, como siempre estoy terminando en estos últimos videos, la palabra clave en este capítulo fue ser razonable. Escribí 6 puntos principales. Escribí que debo evitar entusiasmos temporeros, debo evitar todo lo que no tenga evidencia, evitar un entretenimiento trivial, valorar la comunicación, valorar el desarrollo intelectual y valorar esa disciplina física que necesito para ser un buen hombre. Como siempre les digo, síganme leyendo el libro físico, les voy a poner el link en la descripción por si lo quieren conseguir. Y nada, como siempre, nos vemos la próxima.